Bien, estamos hablando acerca de la santificación. Estamos tratando este tema en nuestra vida, cómo es necesaria nuestra santificación en todos los aspectos de nuestro ser. Y empezamos a ver los medios que Dios nos ha dado para nuestra santificación. Vimos el primero de ellos, que es la palabra de Dios, como medio de nuestra santificación. Vimos algunas cosas acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos meditando en el Salmo 19 acerca de estas 6 sentencias que el salmista nos da, que forman un parámetro o un abanico completo de la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas, dando sabiduría, dejándonos de ser simples, llamándonos, ¿verdad?, a tener una puerta cerrada en nuestra mente para que no entre cualquier cosa. Vimos que la palabra de Dios también produce gozo en nuestro corazón. El Señor nos dio la palabra también para alegrar el corazón, así que la palabra cumple o cubre todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros estamos necesitados de algo, de dirección, de consuelo, de fortaleza, si estamos necesitados de valor, vamos a la palabra del Señor con un espíritu de humildad y la palabra de Dios va a hablar a nuestras vidas. Y eso es grande, así que debemos disfrutar la palabra del Señor, la palabra que Él nos ha dado. Pero no solo la palabra es un medio de santificación que Dios nos ha dejado, también Dios nos ha dejado la oración como medio de santificación, y es lo que vamos a ver en esta hora, la oración como medio de santificación. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Bueno, el objetivo de la vida cristiana es que nosotros crezcamos en piedad como lo hizo Cristo Jesús. Y cuando nosotros crecemos en piedad, entonces estamos cubriendo ese objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado solamente para fundar iglesias, para tener ministerios, para hacer grandes cosas. Lo vemos en muchas iglesias y lo podemos ver nosotros en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias que se mencionan ahí habían trabajado, pero no todas las 7 iglesias habían sido alabadas por el Señor en cuanto a lo que estaban haciendo, porque la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso, había dejado de amar al Señor con todo su corazón. Aunque era una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, que tenía ministerios, que tenía una sana doctrina, no era una iglesia que tenía devoción y amor por su Señor. Así que cuando nosotros vemos este principio o propósito de la vida cristiana, la piedad como un propósito de la vida cristiana, debemos ver que esa piedad debe estar marcada por el amor a nuestro Dios. Y la oración juega un papel fundamental en nuestra santificación, porque la santificación viene como causa de una obediencia activa a la palabra de Dios. Y solo podemos tener un corazón dispuesto a obedecer cuando estamos inmersos en la oración, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la oración. La oración causa y cultiva entonces en nosotros la obediencia a nuestro Dios. Eso quiere decir que si yo me doy cuenta que no estoy obedeciendo de manera completa la palabra del Señor, sus mandamientos, es porque seguramente tengo problemas en mi vida de oración o no estoy cultivando la oración como parte de mi vida. Así que podemos ver esta relación estrecha que hay entre la santificación y la oración. La oración pues ocupa un papel vital en la vida del creyente. En Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos 8, 15, no lo busquen, le voy a dar lectura, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol Pablo nos dice entonces que como fruto de nuestra relación con Dios, nosotros tenemos una relación con el Padre al cual le podemos llamar Padre y que podemos acceder a su presencia en cualquier momento. Ese es lo vital de la vida de oración o de la oración en la vida de un creyente. Ahora, la Biblia nos presenta la primera oración del apóstol Pablo, y vamos a estar meditando algo de ello en esta hora. La primera oración del apóstol Pablo, elevada al Señor desde su alma, así como su ejemplo constante de oración. Y lo hace en 2 pasajes en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y vamos a ver, porque aquí vamos a empezar este pasaje lo vamos a tomar como algo de base para nuestro mensaje en esta hora. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Primeramente, Hechos 9, 4 al 6.
Pablo era un hombre religioso, Pablo era un hombre que conocía la ley de Dios, Pablo era un hombre que era maestro de la ley de Dios, pero que no tenía una relación con Cristo como tal. Él, al contrario, ¿verdad?, perseguía el cristianismo, perseguía la iglesia de Cristo, quería acabar con él, y podemos entender entonces que consideraba a Cristo como un enemigo de Dios, como un enemigo del judaísmo, como un enemigo de su religión, de lo que él creía. Y por eso él estaba empeñado en acabar con aquella secta cristiana, aquella secta de Jesús el Nazareno, como los judíos le llamaban despectivamente. Y va en esta empresa camino a Damasco para poder encarcelar a alguno de los cristianos, y en ese camino a Damasco el Señor se le aparece. Hechos 9, 4 al 6, vemos las primeras palabras de Saulo a Cristo Jesús. Dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. A simple vista parece un encuentro, ¿verdad?, casual entre Pablo y el Señor. Pareciera que no hay mucho en esta conversación que ellos tienen, y ni siquiera yo creo que algunos la consideramos como una oración del apóstol Pablo, porque a lo mejor hemos leído otras oraciones de él en las epístolas y vemos cómo se extiende en su hablar a Dios y su pedir por la iglesia. Pero cuando este hombre se dirige hacia Cristo Jesús, después de que Cristo Jesús se le aparece, lo primero que hace hacia Jesucristo es dialogar con él. Y hermanos, esto sencillamente es la oración: dialogar con nuestro Señor. Entonces, por eso yo puedo decir que esa es la primera oración del apóstol Pablo. Y en esa oración del apóstol Pablo, él reconoce en primer lugar a Jesucristo como Señor. Versículo 5: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la palabra Señor ahí es la palabra kurios en griego, que designa al soberano de todas las cosas. Y yo creo que Pablo no esperaba la respuesta que seguía de Cristo Jesús. Yo creo que Pablo esperaba la respuesta de Jehová, a quien él invocaba, a quien los judíos invocaban y creían, y esperaba que le dijera: yo soy Jehová, el Dios de Moisés. Pero le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y eso derribó todos los argumentos de Pablo y cambió totalmente su vida. Y la segunda palabra que él tiene hacia el Señor es la búsqueda de la voluntad de Cristo Jesús. Le dice el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, ese es un ejemplo grande de lo que una persona tiene que hacer cuando se acerca a Dios en busca de salvación: reconocer el señorío de Jesucristo y ponerse bajo su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces vemos cómo la oración es algo vital en la vida de un cristiano, es vital para nuestra relación con Dios. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si nosotros no oramos, si nosotros no le buscamos. Ahora, Pablo siguió en esa búsqueda constante del Señor a cada instante de su vida, de tal manera que ahí mismo en el capítulo 9, versículos 10 y versículo 11, nosotros tenemos su ejemplo de oración constante, su ejemplo de oración constante. Dice, capítulo 9, versículos 10 y 11, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y le da una característica y algo de lo que Saulo hacía. Noten que el Señor no le dice: él ya es cristiano. Noten que él no le dice: él ya se arrepintió. Noten que no le dice: él va a una iglesia, él diezma. Para mí no. ¿Qué hacía este cristiano? Él ora. Él ora, ¿sí? Y este verbo orar está en un presente continuo.
está constantemente orando. Entonces vemos el cambio de la vida del apóstol Pablo, de ser un hombre activo, ¿verdad?, de ser un hombre perseguidor de la iglesia, a ser un hombre que ora. Entonces la oración es una cualidad distintiva de la vida cristiana. Así de importante entonces es la oración. Llegamos a una relación con Cristo a través de la oración y nos mantenemos en la vida con Cristo, una vida triunfante, una vida de amor, una vida de devoción, una vida de servicio a Cristo a través de la oración, ¿sí? Entonces, la oración es uno de los medios de santificación que el Señor nos ha dado. Y esta enseñanza entonces acerca de la oración como un medio de santificación la voy a dividir en 2 sermones, como lo hice con la enseñanza de las Escrituras. Hoy vamos a ver 7 razones por las cuales la oración es la actividad más importante en la vida cristiana. 7 razones por las cuales la oración es la actividad más importante en la vida cristiana. Si Dios nos da vida, la próxima semana vamos a ver 3 mensajes del Señor en cuanto a la oración y el cristiano. 3 mensajes de nuestro Señor en cuanto a la oración y el cristiano. Así que empecemos con esas 7 razones por las cuales la oración es la actividad más importante en la vida del cristiano. Número 1. La oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Ya lo vimos en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo llegó él a tener una relación con Cristo? Ciertamente Cristo le buscó. Ciertamente Cristo salió a su encuentro ese día, ¿sí? Pero Pablo pudo haberse quedado ahí tirado en el caballo, en el suelo, sin decirle nada al Señor y sin volverse a él. Pero él le pregunta, ¿quién eres? Y cuando encuentra esa respuesta en su alma, esa luz, no solamente fue la luz de la claridad que lo tiró del caballo, fue una luz que llegó a su alma y lo derribó en todos sus argumentos como religioso y pudo entender que Jesucristo era el Salvador. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Romanos capítulo 10, versículo 13, nosotros tenemos lo que Pablo escribió acerca de cómo llegamos al Señor, cómo nosotros somos salvos a través de la oración. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú puedes ser salvo, y no me malentiendas esto que te voy a decir, sin leer la Biblia, ¿sí? Tú puedes ser salvo sin leer la Biblia. No te estoy diciendo que tú podrás tener una gran vida de cristiano sin leer la Biblia, eso no va a pasar. Pero tú puedes ser salvo sin leer la Biblia. ¿De qué manera? Bueno, a lo mejor escuchas por allá un mensaje, ¿verdad? Imaginemos a una persona ciega ¿puede leer la Biblia? No la puede leer como tal, a menos que tenga sistema braille, ¿verdad? ¿Sí? Alguien le puede hablar de Cristo Jesús, como pasaba con los ciegos allá en Jerusalén, cuando el Señor iba y oían de Jesús. ¿Sí? Tú puedes ser salvo sin que leas estrictamente una Biblia, pero no puedes ser salvo sin que tú te dirijas a Cristo Jesús y le pidas perdón y le pidas que Él sea tu Salvador, reconozcas tu condición y necesidad de Él. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los judíos tenían las Escrituras, los judíos tenían la Biblia. Incluso el apóstol Pablo predicó a muchas personas, escucharon el mensaje de Dios, pero no fueron salvos, nunca pidieron perdón, nunca oraron al Señor por salvación para su vida. El versículo 20, ahí mismo en Romanos, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hablando del pueblo gentil, el Señor se manifestó a ellos. Y cuando esas personas escucharon al Señor, ellos fueron al Señor, clamaron al Señor. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que la oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. No vas a ser salvo por el orar como tal, ¿verdad? La oración no te da una salvación, pero esa comunión, ese diálogo que tú puedes tener con Dios a través de la oración, ese diálogo
te hace entrar en la correcta relación que Dios quiere que tú entres con Él. Entonces, no solo es el hecho de orar que nos da salvación, sino el hecho de que oramos porque reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de Él y clamamos a Él por nuestra salvación. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Sí? Entonces, la oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. En segundo lugar, la oración es una de las marcas más fuertes de un cristiano. Y hablo de un verdadero cristiano. ¿Sí? La oración es la marca más fuerte de un cristiano. Ananías, este siervo de Dios, si nosotros leemos en el pasaje, él tenía miedo de ir a buscar a Saulo. Él sabía lo que Saulo hacía y él podía decir, bueno, mi pellejo corre peligro, este hombre me puede matar si sabe que soy cristiano. Vean lo que dice el versículo 12, Hechos 9:12. Después, el 13, que es la respuesta de Ananías, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tenía miedo, sí, tenía miedo de Saulo. Pero ¿qué le había dicho el Señor que Saulo hacía? Él ora. Él ha dado testimonio de haber sido transformado porque él ora. Entonces, hay un aspecto en el cual todos los hijos de Dios son iguales, y es en cuanto a la oración. ¿Sí? Podemos distanciar mucho, hermanos, en cuanto a lo que sabemos de la palabra, en cuanto a lo que estudiamos de la palabra, pero todos debemos ser iguales en que oramos a nuestro Señor, en que buscamos nosotros su rostro. Entonces, la primer señal de vida en un infante cuando nace es que llora. ¿Sí? La primer manifestación de vida eterna en una persona es que esa persona va a orar, va a buscar a su Señor. Alguien dijo, y esta frase por ahí es muy utilizada, que así como la respiración es para la vida vital y útil, así la oración es vital y útil para el alma. Así que todo ser vivo respira, todo hombre vivo de nuevo, nacido de nuevo, tiene que orar. ¿Sí? Es una marca inigualable de vida eterna en una persona. No podemos en la Biblia encontrar ningún ejemplo de un hijo de Dios que no ora. Si tú lees de Moisés, Moisés oraba. Si tú lees de Noé, Noé oraba. Aún Adán, después de su caída, buscó a Dios, ¿sí? Él tenía comunión con Dios. Nosotros leemos de Daniel, Daniel oraba 3 veces al día. Leemos de Jeremías, Jeremías oraba. Todos los hijos de Dios oran. En primera de Pedro 1:17, el apóstol Pedro dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocas por Padre al Señor, si tú oras, si debes conducirte en temor. Entonces el pueblo de Dios ora. ¿Qué hacen los impíos? Los impíos, por el contrario, no oran. El Salmo 14, versículo 4, Salmo 14, versículo 4 dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Notaron? Los impíos que se vuelven contra Dios, que se vuelven en contra del pueblo de Dios. El salmista ha dicho en el versículo 1 que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y si ese necio no cree en Dios, ¿cómo va a buscar a Dios? Entonces, una persona que no tiene salvación va a ser una persona que no va a orar, que no va a buscar a Dios en oración, que no se va a humillar. ¿Por qué? Es obvio, no siente en su corazón el peso de sus pecados,
no tiene ni la más pequeña intención de entrar en comunión con Dios, no siente gratitud por lo que Dios le da, no ama a Dios con su corazón, no anhela estar en la presencia de Cristo Jesús y no anhela pasar por la obra del Espíritu Santo, entonces no va a buscar a Dios. Ahora, déjame decirte también aquí, que el hecho de que una persona, tú veas que una persona ora, no por eso va a decir, ese es un cristianazo, porque el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo que viéramos a los escribas y los fariseos, ellos aman, ¿qué amaban? El orar en las esquinas, ¿sí? Para que todo el mundo los viera. Entonces, si una persona ora solo porque ama que la gente lo vea orar, seguramente no tiene salvación. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, que la oración en ese sentido tiene dos dimensiones o dos manifestaciones importantes en la vida de un cristiano. Es la oración pública, la que hacemos aquí en ese lugar el miércoles cuando venimos a orar, cuando estamos con algunos hermanos y hacemos una oración, esa es oración pública. Y ahí sí, casi todos los que están en las iglesias elevan oraciones públicas. Pero ahí en ese pasaje de Mateo el Señor dijo, y es lo que vamos a ver la próxima semana, pero tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre que ve en secreto. Y ahí sí hay una gran diferencia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una vida de oración en secreto? Que nos encerramos en nuestro aposento y podemos derramar nuestro corazón a Dios. Y esa oración en secreto es la cualidad, la característica de un verdadero cristiano. Que en los momentos de agonía de su alma, en los momentos de soledad de su corazón, en los momentos en que no hay nadie que pueda atenderlo, o en los momentos, sí, va a buscar momentos, mejor dicho, donde no va a estar en comunión con ninguna otra persona física y va a buscar la comunión con su Salvador, con su Señor, con su intercesor, con su sumo sacerdote, con el amor de su alma, porque necesita esa comunión. Y esa oración es la cualidad distintiva de un creyente, hermanos. ¿Qué hacía Pablo? Pablo oraba entonces. Hemos visto ya dos cualidades de la oración. La oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación y la oración es una de las marcas más fuertes del cristiano. En tercer lugar, la oración es el deber cristiano más descuidado. Sí. La oración es el deber cristiano más descuidado. Recuerdo cuando estaba en el grupo de adolescentes en la iglesia allá en Córdoba, teníamos salidas a campamentos con jóvenes y generalmente íbamos uno a Oaxaca en Semana Santa, donde se nos enviaba la invitación y se nos decía en la invitación, vamos a hacer concurso del libro de Génesis o vamos a hacer concurso del libro de los Salmos. Y nos daban un libro que teníamos que leer y estudiar, porque cuando llegáramos al campamento como iglesias, íbamos a participar una contra otra o entre todas, ¿verdad? Para ver quién sabía más de ese libro que nos habían dicho que estudiáramos. Y entonces teníamos que estudiar y estudiábamos ese libro y en la unión de adolescentes donde yo estaba éramos como 32 y se les daba a veces de a capítulo a cada muchacho y tú te vas a aprender este capítulo, tú ese otro y nos lo dividíamos, ¿sí? Y entonces íbamos bien filosos para el concurso y llegábamos y recuerdo una vez, hermano, nos trajimos un camionetón de cocos como premio que nos dieron allá y un cuadro y no, bien bonito, pero ¿cuánto habíamos orado sobre eso que habíamos estudiado? ¿Cuánto habíamos orado porque Dios salvara almas en ese campamento? Si nos hubieran hecho un examen de oración, hubiéramos reprobado, porque no lo habíamos hecho.
La oración es el deber cristiano más descuidado por los cristianos. Un inconverso no tiene problema de descuidar la oración porque, como ya vimos, ni siquiera va a orar. Creo que la gran mayoría de los que dicen ser cristianos nunca oran de manera personal y en privado. Y eso es lamentable. ¿Y por qué creo esto? Bueno, vamos a ver ahorita 4 cosas que manifiestan que un cristiano no ora. No ora en soledad, no ora en su vida personal. Entonces, la oración, hermanos, debemos entenderlos. Aunque yo hablé de 2 aspectos de la oración pública y la oración privada, la oración en cuanto a lo privado es un asunto estrictamente personal entre nosotros y Dios, ¿sí? Yo no le puedo decir a un hermano Fer, ora por mí a Dios, en el sentido de que él tome un tiempo de oración que a mí me ayude en mi santificación, porque yo tengo que tomar ese tiempo para orar. Ahora, hay muchas excusas por las cuales nosotros no oramos. No hay tiempo. Es una de las más grandes. Estoy muy ocupado. Déjame decirte que sí hay tiempo. Si realmente la oración importa a tu vida, vas a buscar tiempo para orar. Porque tenemos tiempo para ir a trabajar, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo, ¿verdad?, para divertirnos un poco con los hijos, con los amigos, tenemos tiempo para ver alguna película, la televisión, tenemos tiempo para muchas cosas que queremos, pero cuando se trata de la oración, entonces no hay tiempo. Y descuidamos ese aspecto de la oración. Ahora, ¿por qué descuidamos la oración? El Señor Jesucristo dijo algo muy importante: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en ese sentido, a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta orar, porque se siente confrontada con la presencia de Dios y con el poder de Dios en la oración. Entonces, esa es una de las situaciones que también nos lleva a descuidar la oración. La lucha con nuestra naturaleza pecaminosa que no quiere orar. Entonces hay aspectos espirituales por los cuales nosotros no oramos, y hay aspectos también físicos por los cuales no oramos, como es el tiempo. Otra situación espiritual por la que no oramos es cuando generalmente estamos viviendo en un pecado y no queremos orar porque nos sentimos sucios delante de Dios y no queremos ir a su presencia para ser limpios. Pero eso es lo peor que podemos hacer, porque no vamos a ser limpios si no vamos a la presencia de Dios en oración. Entonces, hermanos, no debemos descuidar nuestra vida de oración. Y esa oración privada es a la que me refiero. Entonces, para poder entender esa situación de ese descuido, ese deber que ha sido relegado, el deber de la oración, consideremos esas 4 cosas. Número 1, primero, que la oración no es algo natural para la vida de una persona. Solo pensemos cuando estábamos sin Cristo. ¿Orábamos? No orábamos. A lo mejor rezábamos algo, ¿verdad? Pero no era una oración, ¿sí? No era una comunión con el Señor. Y no orábamos en esa vida sin Cristo, porque el único que puede orar efectivamente es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Entonces vamos creciendo, y aun si en nuestra iglesia no nos motivan a orar, nosotros pues menos vamos a orar. No vamos a tomar esos hábitos espirituales de la oración. Entonces la oración no es algo natural para la vida de una persona. La mayor cantidad de personas en este mundo que no conocen al Señor nunca han orado y jamás orarán, a menos que Cristo hable a sus vidas y los rescate. Pero tienes que ver, entonces, la oración, cuando se trata de la oración, está luchando algo que es contra naturaleza en la vida de un ser humano. Pero tiene la capacidad por el Espíritu de ir y orar. Entonces, es una de las razones por las cuales se descuida la oración, porque no es algo natural. En segundo lugar, porque la oración no es algo popular. A la gente nos gusta que nos vean hacer cosas. Que nos vean que tocamos la guitarra, que nos vean que predicamos, que nos vean que enseñamos, que nos vean que damos, que nos vean que servimos al Señor. Pero cuando nos encerramos en nuestro aposento, donde nadie nos ve,
¿quién nos va a reconocer porque oramos? Nadie. Entonces se convierte en algo que no es popular. No vamos y platicamos, ¿verdad? Ahí cuando estamos con otros hermanos, hermano, ¿cuánto has orado esta semana? ¿O alguien platica de eso? Llevas tu registro de oré 2 horas hoy, mañana voy a orar otras 3 horas, ¿verdad que no la llevamos? Porque no es algo que sea popular, desafortunadamente, aún entre las iglesias del Señor. Y nadie habla de cuánto tiempo oramos. Oramos por nosotros, oramos por la iglesia, oramos por la gloria de Dios, oramos para satisfacernos en el Señor. No hablamos de ello. Podemos hablar de cuánto hemos leído, cuánto hemos aprendido la Biblia, podemos hablar de qué cosas hemos comprado, pero no oramos, no hablamos de cuánto oramos. En tercer lugar, presta atención en esto. El tipo de vida que vivimos es el resultado de la ausencia de la oración. El tipo de vida que nosotros llevamos, que tú llevas, que yo llevo, es el resultado de cuánto tiempo pasamos en oración cada uno de nosotros. O sea que si mi vida es puro pleito con mi esposa, es porque no oro. Si mi vida está sumergida en vicios y no puedo salir de esos vicios, es porque no oro. ¿Sí? Si mi vida es una vida de orgullo, de arrogancia, es porque no oro, porque no he encontrado la humildad en mi corazón para someterme a Dios. Si mi vida, como el pueblo de Israel, es de solo quejarme de Dios, es porque no oro. ¿Entendemos esto? ¿Sí? La vida que vivimos es un reflejo de nuestra falta de oración, y me refiero nuevamente a esa oración privada. Y en cuarto lugar, nuestra actitud hacia la muerte es también el resultado de la fortaleza o la falta de oración en nuestra vida. ¿Te da miedo morirte? ¿Te estremeces porque no quieres dejar este mundo? ¿Piensas qué van a hacer tus hijos sin ti? ¿Piensas qué va a hacer tu mujer sin ti? ¿Se va a buscar otro? Mejor, espero, que no sean igual, ¿verdad? O sea, a la gente le da miedo morirse. ¿Por qué? Porque no ora. Al no orar, hermanos, no consideramos las bendiciones espirituales que están más allá de nuestra vida física en esta tierra. Si no oramos, no entramos nosotros en el ámbito espiritual de nuestro Señor. Allá en el cielo, hermanos, habrá pura gente que ora, y eso es realidad. Pura gente que en la oración se enamoró de su Señor, pura gente que a través de la oración empezó a conocer las grandes bendiciones de la gloria y anhela estar en la gloria. ¿A poco tú lees de Abraham, lees de Jacob, de Isaac, de alguno de los patriarcas que estaba temblando cuando iba a morir? Que le decía al Señor, Señor, no me mates en esos momentos. Yo nunca he leído de ellos. Yo he leído que ellos reunían a su familia y les decían, voy a morir y ustedes tienen que hacer eso y eso, voy a morir y les doy, voy a orar para que Dios les bendiga, y descansaban. Esteban, siendo apedreado, vio el cielo abierto y encomendó su alma al Señor. Pero si nosotros tenemos miedo, pavor a la muerte, es porque no oramos. Entonces, la oración es el deber cristiano más descuidado por los cristianos. Sí, más descuidado. Ya ven, está limpio el santuario, el lugar donde alabamos al Señor. Están las cosas en su lugar. Hubo manos que trabajaron, que estuvieron aquí para poner esto, sí, para arreglarlo. ¿Cuántos oramos por el servicio de hoy? Por la comunión que vamos a tomar. Porque nuestra alma estuviera dispuesta a Dios este día. ¿Cuántos oramos porque el Señor derrame vida eterna en nuestros servicios? Porque el Señor cambie nuestros hogares. ¿Cuántos oramos? Descuidamos la oración. Y si descuidamos la oración, hermanos, nuestra iglesia va a morir, nuestro matrimonio va a padecer, nuestra vida va a empobrecerse. Va a empobrecerse. Entonces, no descuidemos la oración. En cuarto lugar, tenemos muchos motivos que nos animan a orar. Voy a pedir que un hermano lea el Salmo 103
del 1 al 22, todo el Salmo. Salmo 103. ¿Quién quiere leerlo? Salmo 103. ¿Hermana Adriana? Gracias, hermana. Todo el Salmo, hermana. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que saca de bien tu boca de modo que te resplandezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, hermana. Un gran catálogo de cosas que Dios nos ha dado por los cuales nosotros podemos agradecerle. Solamente si tú te encierras a orar y a orar este salmo, ya oraste una buena cantidad de tiempo. Ahora, todo lo que este salmo nos recuerda que son las bendiciones de Dios para nuestra vida. ¿Sí? El librar nuestra vida, el dar provisión, el dar una salida en cada tentación, el poder sostenernos en cada dificultad. Entonces, hermanos, si nosotros vamos y vemos todas esas maravillas, todas esas cosas que Dios hace continuamente con nosotros, no tendríamos tiempo, no nos alcanzaría el tiempo para orar sobre cada una de esas cosas que Dios ha hecho sobre nuestra vida y que Dios sigue haciendo de manera constante sobre nosotros. Entonces leemos la palabra y la palabra nos da muchas cosas por las cuales nosotros podemos orar y agradecer y alabar a Dios por ellos. Entonces debemos darnos cuenta que en verdad cada día que vivimos, Dios nos da una gran cantidad de motivos por los cuales nosotros podemos orar y debemos orar. Pero ¿qué hacemos? No oímos la voz de Dios en todo ello. No consideramos como un llamado de Dios a nuestras vidas a ponernos a orar sobre las circunstancias que estamos viviendo, que nuestros hermanos viven, sobre la necesidad que tenemos más y más de conocer a nuestro Dios. Y no lo vamos a hacer si no oramos. Entonces Dios no se ha dejado sin testimonio, Dios no ha faltado en cuanto a motivos para que nosotros oremos hacia Él. ¿Cuál es el problema? Simplemente uno: no queremos orar. Y como no queremos orar, no estamos dispuestos a obedecer. Y como no estamos dispuestos a obedecer, no hay santidad en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestras relaciones. Entonces nosotros debemos ver todos esos motivos que Dios nos da para orar. Ahora,
piensa en ti mismo. Vimos acerca de las cosas que Dios ha hecho en ese salmo, todo lo que el Señor nos da, de lo que nos libra, pero también dice ese salmo que el Señor perdona nuestros pecados, que hace alejar nuestras rebeliones como está lejos el oriente del occidente. O sea, el hecho de que yo llegue al final de mi día y vea que he pecado contra mi Dios, eso debe llevarme a mí a orar a Dios. A no terminar el día sin orar a Dios, en pensar en su justicia, en su santidad. O sea, vamos a dormir y, Señor, guarda mi vida, que no me pase nada malo en esta noche mientras duermo, que no haga erupción el Popocatépetl, que no se metan a mi casa a robar. Ok, ¿y tu alma, y tu corazón, y tu devoción, y tu crecimiento, y tu falta de fe, y tu falta de templanza, y la manera en que gritas, y las groserías que dices? ¿Cómo vas a limpiar eso de tu vida si no oras? Esas cosas, el darnos cuenta de nuestra pecaminosidad, también son motivos para que nosotros oremos. El poder ver la necesidad de nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, aquellos que están débiles en la fe en estos momentos, son motivos también para que nosotros oremos y buscamos a Dios. El engrandecer el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, enseñando en Mateo capítulo 6 acerca de la oración, ¿verdad?, en el Padre Nuestro, cuando nos da ese modelo. Él dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tienes que orar por la grandeza del reino de Dios en esa tierra. Tienes que orar para alabar, magnificar el nombre de Dios. Esos son motivos que Dios nos da para que nosotros oremos. Además, ¿sí?, a lo mejor tú le hablas al pastor, necesitas que el pastor atienda algo y a veces, como casi nunca pasa, ¿verdad?, el pastor no te contesta. No tiene su teléfono, lo trae en silencio, o se le descargó, algo pasa, el diablo se mete en todo, hermanos. Y no encuentras a un pastor dispuesto. Pero cuando tú doblas tu rodilla y te diriges a Dios, Él siempre va a estar ahí. Y Dios tiene millones de hijos alrededor de esta tierra, pero te va a atender como si tú fueras el único hijo que Él tuviera en esta tierra. Y te va a dar su tiempo, y te va a dar consejo, y te va a dar dirección. Entonces, el que tengas a un Dios accesible, el que tengas a un Dios dispuesto a darte su misericordia, a darte las dádivas que Él promete en la oración, debe motivarte también a orar, a buscar su rostro. Sí, las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a leer 5 pasajes. Mateo 7, 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sí, versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Y qué dice Santiago? No tienes, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos? Porque no pedimos. ¿No? ¿Cómo desearía yo una torta ahorita que tengo hambre? ¿No tienes? Porque no pides. En una ocasión, el rey David andaba huyendo de Saúl y se le antojó tomar agua. Pero el agua de un lugar en específico. Y él gritó: oh, ¿quién me diera que yo bebiese del agua del estanque aquel? Y pareciera que ahí se quedó su clamor. Uno de sus valientes se metió a esa ciudad en medio del ejército de Saúl, fue, sacó el agua y se la llevó a David. Aquí está para que tomes. ¿Quieren otro ejemplo? Pedid y se os dará. ¿No tienes? Porque no pides. Es una promesa del Señor. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo,
lo recibiréis. Otra promesa del Señor. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces ve cómo el Señor promete contestar a tu oración, y eso trae gloria a su nombre, ¿sí? Para la gloria del Padre, dice el Señor Jesucristo, para que el Padre sea glorificado. Si tú pides algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no pedimos? Lucas 11, 5 al 13. Lucas 11, 5 al 13. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. El Señor quiere que veamos algo con claridad, ¿sí? Que su corazón abierto, que sus oídos atentos, que sus ojos mirándonos y que su amor derramándose sobre nuestras vidas es garantía para que nosotros seamos movidos a orar a nuestro Dios y le pidamos. Sí. ¿Vieron alguna vez la película que se llamó Cheque en Blanco? Donde va un niño en su bicicleta y sale de la casa una camioneta de reversa y lo tira, y el niño va a dar por allá, y los hombres se bajan de la camioneta y ven al niño, y ¿cómo compensamos? Entonces uno de ellos le extiende un cheque en blanco y lo firma y le dice: perdóname y ten. Y lo hace a un lado y se van corriendo. Bueno, esos cuates eran narcotraficantes, pero el niño agarra el cheque, y un cheque en blanco, y ahí lo tiene guardado un día, 2 días, y está pensando qué hacer con su cheque en blanco, hasta que se le prende el foco y llena el cheque firmado y le pone $1,000,000. Y fue al banco y cobró $1,000,000. A veces nosotros tenemos ese cheque en blanco de nuestro Señor en todas esas promesas y no lo queremos usar. Nos lo guardamos y vivimos una vida miserable en nuestro diario vivir porque no queremos usar ese cheque en blanco. Así es la oración, hermano. Pedid y se os dará. Ahora, claro, tenemos que pedir bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de nuestro Señor. Santiago dice: y si piden mal para gastar en sus deleites. No, hay que pedir bajo la voluntad de Dios. Sí, a veces la voluntad de Dios es que tú pidas una casa, que tú pidas un vehículo que necesites para ti, para tu trabajo, tu familia, que tú pidas un mejor horario de trabajo, que tú pidas algo en tu familia, un hijo, X cosa. Dios te lo hace sentir como parte de su voluntad. ¿Sí? Y tienes que pedir conforme a su voluntad. Y aún en eso a veces tenemos miedo de orar por algo así. Nos sentimos tan espirituales que solo oramos por cosas espirituales. Hermanos, Dios sabe que tenemos una vida en esta tierra, y así como enseñó el Padre Nuestro a pedir por la gloria de Dios, por el extendimiento del reino, si tú sigues leyendo el Padre Nuestro, el Señor dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué dice?
¿Tienes necesidades en esta tierra? ¿Tienes necesidades materiales? También pide por esas necesidades materiales. Entonces, tenemos muchos motivos para que nosotros podamos orar a nuestro Dios. ¿Sí? En sexto lugar, el descuido de la oración es la causa del retroceso espiritual. El descuido de la oración es la causa del retroceso espiritual. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los persuadió? Corrían bien, ¿y ahora? Sí, les han estorbado. Ok, los judaizantes habían entrado, ya lo estudiamos, ya vimos eso en la carta de los Gálatas, pero puede haber algo también ahí de fondo. Aquellos hermanos Gálatas no estaban orando a Dios y fueron fácilmente convencibles por aquellos judaizantes de ir en busca de algo para complementar la fe. Hubo un retroceso. ¿Por qué? Porque no se cultivó la oración. Ahora se los voy a mostrar de una manera muy gráfica en la vida del apóstol Pedro. En la vida del apóstol Pedro, fue un gran hombre de Dios, fue un buen discípulo del Señor, pero hubo un retroceso importante en su vida. No quiere decir que dejó de ser salvo, pero sí que le falló al Señor, y esto trajo marcas profundas a su alma. Mateo capítulo 26, Mateo 26. Versículos 30 al 35 primero. Vamos a ver aquí, ¿sí?, la advertencia del Señor al apóstol Pedro, la advertencia del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso fue después de que el Señor instituyó la cena del Señor. Dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, me vas a negar. Esta noche, no va a acabar la noche y tú me habrás negado. Y pero no, Señor, yo te amo lo suficiente, yo soy un fiel cristiano que no te voy a negar, Señor. ¿Ok? En segundo lugar, versículos 37 al 41, vemos que el Señor lo instó a orar para resistir la tentación. ¿Sí? Versículo 37 al 41. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Y a quién le dijo? A Pedro, ¿notan? Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor se fue, y Pedro y los otros se volvieron a dormir. El Señor le está advirtiendo, le está insistiendo que tenía que orar para que pudiera resistir la tentación, pero Pedro no quiso orar. Versículos 51 al 54. Versículos 51 al 54. Vemos como Pedro esa noche, en lugar de actuar espiritualmente, actuó carnalmente. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, esto ya fue en el momento en que llegaron a arrestarlo esa misma noche, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles?
¿Y quién es el que sacó su espada? Bueno, Juan capítulo 18, versículos 10 al 11. Juan 18, 10 al 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí está. Pedro no está actuando espiritualmente. Pedro está tomando decisiones en sus fuerzas. Los recursos de este mundo los está utilizando para tratar de arreglar una situación que Dios no quería que la arreglara, y que mucho menos lo hiciera de esa manera. En Mateo 26, versículos 69 al 75, nosotros vemos cómo Pedro finalmente toca fondo y niega al Señor. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Vemos cómo se le había advertido, cómo él no quiso orar para estar fortalecido ante la tentación. Finalmente él empieza a actuar en los recursos mundanos que él tenía, y hasta que llega al fondo a negar al Señor Jesucristo. Tuvo un retroceso espiritual muy grave, muy grande. Alguien podría decirme: bueno, hermano, usted no leyó que el Señor le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. No lo leí, ¿sí? Pero eso no le incumbía a Pedro lo que estaba pasando en la esfera espiritual. Él tenía que estar preparado, y el Señor ya le había advertido y le dijo que orara para no entrar en tentación, y él descuidó la oración. Y entonces negó a su Señor. Juan nos dice que el apóstol Pedro terminó yéndose a pescar al mar, regresando a su antiguo trabajo, dejando, la encomienda del Señor de ir y hacer discípulos. Se fue a pescar. Dios, en su misericordia, lo levantó nuevamente de ahí. Pero vemos con este ejemplo del apóstol Pedro que si no oramos, hermanos, entonces nuestra vida puede ir en un retroceso tan grave que nos puede llevar a la miseria, a alejarnos de Dios y a sufrir en nuestra alma las heridas que el diablo nos puede hacer estando alejados del Señor. No quiere decir esto que vas a perder tu salvación, pero sí quiere decir que puedes alejarte terriblemente del Señor por un tiempo. Y todo eso marcará negativamente tu vida. Entonces, aún por preservar nuestra propia integridad espiritual, nosotros deberíamos orar. Y finalmente, la oración obtiene la felicidad y el contentamiento para el cristiano. ¿Sí? ¿Por qué tengo que orar? Porque la oración va a traer a tu vida felicidad y contentamiento. Este mundo trae tristeza. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pecado. El pecado causó la caída y separó al hombre de Dios. Entonces el hombre, aunque busca muchas cosas para llenar su alma, su corazón, vive en una profunda tristeza espiritual, en agonía espiritual. No hay plena satisfacción en su alma porque no tiene comunión con Dios. Todas las cosas al final de su vida lo llevan a la desesperanza, a la tristeza. Sin embargo, cuando nosotros oramos, nosotros podemos ver que Dios, a través de la oración, puede traer gozo a nuestra vida. Ese es el testimonio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Salmo 55, versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. Hay satisfacción, hay esperanza en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros oramos, hay gozo, hay plenitud de gozo en nuestro corazón. Cuando Jacob se sintió atemorizado porque regresaba a su hermano Esaú después de haberlo engañado, haberle robado la primogenitura, la bendición, él antes de llegar, en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante, él hace una oración a Dios, poniendo en manos de Dios ese encuentro y que Dios le preservara la vida, que Dios pusiera en paz el corazón de su hermano Esaú. Y Dios lo hizo. Esaú no luchó más con su hermano. Esaú lo abrazó y le dijo que le amaba. Cuando Pablo y Silas estaban allá en Filipo, encerrados en la mazmorra, al fondo de esa cárcel, con los pies en los grillos ahí en la cárcel, dice la Biblia que ellos estaban cantando, orando al Señor. Y yo no creo que ellos oraban porque Dios le abriera esa cárcel. Yo creo que ellos oraban porque estaban glorificando a Dios, porque Dios los tenía como dignos de sufrir por el Evangelio. ¿Y qué hizo Dios en respuesta, hermanos? Envió un terremoto. No, si esa va a ser la respuesta de Dios, yo no voy a orar. Pero piensa esto, a veces los terremotos te sacan de la cárcel. Cual sea tu cárcel, a veces los terremotos te sacan de tu cárcel. Y ellos oraron y ellos fueron libertados, pero algo más grande sucedió, porque aquel carcelero y su familia se convirtieron al Evangelio de Cristo Jesús. Y eso trajo más gozo a Pablo y a Silas que haber sido liberados de la prisión en la que se encontraban. Entonces, si nos falta gozo, si nos falta plenitud, si nos falta paz en nuestra vida, hermanos, oremos a nuestro Dios. Entonces son 7 motivos por los cuales nosotros debemos orar a nuestro Señor. Número 1, ¿sí? Porque la oración es necesaria para la salvación. Número 2, la oración es la marca de un verdadero cristiano. Número 3, la oración lamentablemente es el deber del cristiano más descuidado. Número 4, Dios nos ha dado muchos motivos para orar. Número 5, la oración es el secreto de la santidad. Creo que ese me lo brinqué, ¿verdad? La oración es el secreto de la santidad y es el punto que nosotros estamos tratando en este tema. No podemos crecer en santidad si nosotros no oramos. ¿Cómo es posible que haya hermanos en la iglesia que crezcan grandemente en santidad, que tengan una santidad eminente, y hay otros que nos quedamos enanos? Y hay otros que estamos luchando con los mismos pecados. No podemos convencernos plenamente de seguir a nuestro Señor. Y somos perturbados constantemente por una vida de pecado que nos asalta. ¿Cuál es la diferencia? La oración secreta entre unos y otros. Hay unos que oran con fe y esos crecen en fe, ellos crecen en buenas obras, ellos emprenden grandes cosas y hacen grandes cosas para el Señor, y aun aunque fracasan, ellos vuelven a buscar a Dios y se levantan y vuelven a intentarlo. Cuando caen en pecado, se levantan del pecado, buscan a Dios, se arrepienten, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una vida de oración. Lee las biografías de los grandes cristianos de la antigüedad. Lee la biografía de Lutero, de Calvino, la biografía de los puritanos. Lee la biografía de los grandes predicadores en Inglaterra, en Escocia. ¿Cuál era la marca de cada uno de ellos? Oraban. Dice una anécdota de Moody que una vez convocó a 4 de sus amigos en una noche y se los llevó fuera de la ciudad de Boston y se pusieron de rodillas en el bosque
Y Moody les dijo: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con 5 hombres que se arrodillan. Y de ahí en adelante, con esos 5 hombres orando todas las noches, Dios empezó un gran avivamiento. Y Moody llegó a ser uno de los más grandes evangelistas en la historia de Estados Unidos. Porque esos hombres buscaban a Dios en oración. Entonces tú puedes leer mucha Biblia, tú puedes tener mucha teología, pero si no oras, no va a haber santidad en tu vida. Porque la única manera de aplicar esa palabra que lees es con el poder del Espíritu Santo que va a estar contigo cuando estás orando. No hay santidad si no hay oración. Entonces el medio principal por el cual un creyente avanza, crece en santidad, es el hábito diligente de la oración privada. De la oración privada. Entonces, hermanos, el 6º punto fue que el descuido de la oración causa un retroceso espiritual, y finalmente la oración te va a traer gozo, llenura, felicidad a tu vida. Si no tienes esto como cristiano, gozo, llenura, plenitud en Dios, si andas buscando otras cosas, es porque no oras. Así que a través de esto yo les animo, les exhorto a cultivar una vida de oración privada y pública, a venir a orar por la santidad de la iglesia, a venir a orar por la santidad de nuestras familias, a venir a orar por la conversión de nuestros hijos, la conversión de nuestros vecinos, a venir a orar porque Dios nos dé poder para vencer los pecados en cada uno de nosotros y nos dé el poder para servirle con todos nuestros dones como Él quiere. Les animo a que cierren su aposento y oren en secreto al Padre que ve en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, como Él lo promete, les recompensará en público. Pero cultivemos la oración. Queremos crecer en santidad, oremos, doblemos la rodilla. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta hora, por tu palabra. Y tenemos que reconocer nuestro pecado al descuidar la oración, al no venir delante de ti, Señor, no solamente a este lugar a orar como iglesia, sino a no orar en nuestros hogares, a no enseñar a nuestros hijos a orar y a no luchar contra nuestra carne que no desea orar. Perdónanos, Señor, somos culpables de esos pecados y sufrimos, Señor, en nuestras vidas, sufrimos, Señor, en todo lo que somos como persona, porque no oramos, Dios. Hay grandes vacíos y queremos saciarlos, llenarlos de otras cosas. ¿Por qué? Porque no oramos. Ayúdanos a crecer en oración. A cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor, a cada hombre, cada mujer, joven, casado, soltero. Ayúdanos a crecer en esa oración privada. Y perdona nuestra lejanía, perdona nuestra apatía, perdónanos, Señor, porque fracasamos tantas veces. Nos asemejamos al apóstol Pedro, a quien a veces criticamos porque te negó, pero no nos vemos reflejados en Él. Y nuestros fracasos son mayores que los de Él, porque no oramos, Dios. Danos gracia de crecer en oración. Tómanos en tus manos, perdona nuestro pecado, nuestra rebeldía, y ayúdanos con el poder de tu Espíritu a ser obedientes a lo que en esta predicación hemos oído. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.